Buenas tardes, bienvenidos a todos a ASTROMAD, las plataformas astronómicas de la Comunidad de Madrid. Queremos darle las gracias especialmente a Astrid y a la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad Complutense de Madrid por habernos patrocinado y por hacer posible estas jornadas. Queremos dar también unas gracias especialmente a la compañera Verónica Morano por su apoyo incondicional y por permitir que hagamos muchas de nuestras actividades. Y bueno, pues esperamos desde ASAP y desde la organización de las jornadas, esperamos que disfrutéis, que sea un fin de semana agradable de encuentro para todos. Y sin más, doy paso a José María Gómez Gómez, que es el decano de la Facultad de Ciencias Físicas y que va a hacer la inauguración de las jornadas. Buenas tardes, bienvenidos a la Facultad de Ciencias Físicas. Hace no más de 2 días, venía una chica que yo no conocía, un aspecto de estudiantes, Mario, y él se presentó con un nombre exótico para mí, y me pidió que se podía venir este viernes, festivo, pues para la inauguración de estas jornadas, y se presenta como miembro de ASAP. Creo que esa es la gran tarjeta de presentación. ASAP es una de las 3 asociaciones que tiene la facultad. 2 de ellas son normalmente activas, Patria y ASAP. Entonces, pues creo que hacen de la vida universitaria algo más que lo que es la rutina académica de las asignaturas tras otras, y hasta 50, 60, no sé cuántas son una barbaridad de escuelas. Pero hay otras cosas en la vida académica, en la vida de los estudiantes, que es muy importante, que es pues, las asociaciones, la amistad y el desarrollar actividades paralelas al académico, relacionadas con la actividad de una otra. Y esta es una asociación que claramente tiene gente muy aficionada. Cada vez que son los más visibles, porque cada vez que hay algún fenómeno astronómico, un eclipse, un tránsito de Venus, cualquier cosa que ocurra, pues aparecen como gasetas por toda la ciudad universitaria de sus telescopios, y es una visión simpática que el sector también reconoce, siempre he preguntado a ellos. Y incluso pues, tuvimos en una de estas jornadas, que era el tránsito de Venus, pues estábamos en la terraza de la facultad observando por el telescopio el tránsito, y algún fotógrafo afortunado pues, captó una imagen en la que se veía a los estudiantes que por turno naturalmente iban a mirar por el telescopio, y otra pareja de estudiantes que estaba besando los metros más allá. Y esa foto pues apareció en la ABC, no muchas de las personas que la pudieron ver, y hacía alusión a la diosa de la como vemos. Entonces, quiero resaltar que esta asociación es muy apreciada por el equipo de CARAM, y bueno, pues todas las facilidades que podamos dar, lo trataremos siempre. Hemos abierto la facultad, a nuestra asociación más simpática, Carmen, que atenderá las necesidades de logística, y bueno, pues hemos puesto todas a nuestra disposición, a la disposición de todos los participantes, pues todo lo que podamos, todas nuestras facilidades.
Bueno, nada, os deseo muchísimo éxito y creo que vamos a dar paso a la primera charla. La primera conferencia era complejidad química del universo y el origen de la complejidad química y el origen de la vida del universo. La va a dar Jesús Martín Pintado, que es, es astrónomo, es investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y fue estudiante en su momento de estas facultades. ¿Se oye bien? Sí. Bueno, buenas tardes. Para mí, bueno, en primer lugar quisiera agradecer a la asociación la organización de estos eventos, porque un gran conjunto de eventos de estos que tenemos en la Semana de la Ciencia son fundamentalmente institucionales. Hay realmente solo algunos eventos que realmente parten, por así decirlo, de la base. Parte realmente de la gente que en el futuro realmente va a ser capaz de contribuir. Bueno, como esto está tan amplio, probablemente aquí está englobado todo, hasta la botánica, la zoología. Estoy seguro que muchísima gente de esta joven tan realmente entusiasta, estoy seguro que va a contribuir a muchos aspectos que hoy mismo desconocemos en cuanto a esto que estamos viendo aquí, que es la evolución del universo. Para mí también es un placer estar aquí, porque de alguna manera esto es como volver una vez más a la infancia, ¿no? Yo estudié aquí y este aula pues, realmente me trae unos recuerdos fantásticos, que también no tan fantásticos, pero de cualquier manera siempre es un placer, porque el cerebro tiene una gran ventaja y es que selecciona muy bien aquellas cosas que son agradables y olvida las más desagradables, porque si no, en el fondo, pues muchos de nosotros, pues, o al menos muchos de nosotros no somos capaces de vivir con todas las cargas de cosas desagradables que nos ocurren a lo largo de la vida. Pero afortunadamente, lo que vemos aquí, lo que nos dice es que probablemente la naturaleza de este universo tiene unas leyes físicas tales que conducen a nuestro cerebro, que es esta forma con sus grandes cosas maravillosas y también sus grandes cosas horribles. De cualquier manera, prácticamente quizá todo empezó justamente cuando se produjo la gran explosión que tenemos hoy. O sea, lo que yo voy a ofreceros aquí, evidentemente no voy a hablar de todo lo que hay ahí, obviamente, y de hecho lo que voy a hacer de lo que voy a hablar es bastante superficial en muchos aspectos. Lo que voy a hacer es básicamente tratar de que veáis de alguna manera la astrofísica que yo voy a hablar hoy es una astrofísica relacionada con la química. Básicamente es complejidad química. Y obviamente la química pues, se relaciona evidentemente con la vida, porque evidentemente en el fondo la vida es química. Entonces es obvio que si queremos entender cómo se originó la vida, debemos entender cómo se va originando o cómo se va incrementando la complejidad química del universo hasta llegar a algo tan fantástico como la vida. Entonces, bueno, particularmente cuando yo hablo de vida para un astrónomo, o por lo menos para mí, vida pues, es algo que estaría ahí, o sea, básicamente hace unos 3.800 millones de años, o sea, yo voy a parar ahí. Evidentemente, ya tengo bastantes hipótesis en toda esta historia que te voy a contar hasta más o menos aquí, así que evidentemente ya esta parte, obviamente se la dejo probablemente a los biólogos, quizás sepan mucho más que yo. Entonces, todo empezó realmente con la gran explosión, y en la gran explosión lo que ocurre es que cuando el universo era todavía muy caliente, estaba ni siquiera en la centésima de segundo, incluso antes, ocurre algo que es, digamos, fundamental, se llama la formación a partir de partículas elementales de lo que son realmente los
protones y neutrones. Aquí lo que vemos básicamente esto lo que sería una sopa caliente a gran temperatura, se va enfriando según se expande y entonces se empieza a formar justamente los protones, neutrones, etc. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, evidentemente el universo evoluciona, se va enfriando y llega un momento que realmente es crucial en cuanto a la complejidad química, que es cuando se produce la recombinación. ¿Qué es la recombinación? Estos núcleos que se habían formado, fundamentalmente se forman núcleos de hidrógeno, helio y pequeñas trazas de otras cosas como litio, berilio y cosas de ese estilo. Como podéis ver, luego los electrones, cuando se enfría el universo, llega un momento en que los electrones se recombinan con estos núcleos que se habían formado y entonces lo que ocurre es que, en primer lugar, el universo se vuelve transparente y lo que tenemos, el universo realmente es un universo muy pobre, desde el punto de vista de lo que nos interesa en este momento. El universo está compuesto por algo. Como veis, esta es una transparencia que he hecho yo y obviamente pues aquí ya veis el aspecto artístico que os deja mucho que desear. Pero es importante que esto lo vamos a tener a lo largo de toda la conferencia y de alguna manera lo que hace es marcar los hitos que pueden considerarse como fundamentales en cuanto a la complejidad química. Partimos realmente de algo muy simple, que es básicamente hidrógeno y helio, en donde llevo trazas de otros elementos químicos que además son irrelevantes para la vida en general, pero aquí vemos que evidentemente la vida en la Tierra es imposible que exista. Básicamente tenemos aproximadamente 30% de la masa está en helio y el resto está en hidrógeno atómico. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Que el universo sigue enfriándose, se expande, pero aparecen condensaciones de gas, solamente gas, que van concentrándose en grandes complejos de millones de masas solares, millones de soles, que justamente en el interior de estos complejos ocurre algo extraordinario. Ya empieza la química a ser realmente interesante, porque lo que ocurre es que el hidrógeno atómico, generalmente, una vez que uno lo calienta, difícilmente se enfría. Y para formar una estrella, que es realmente, en el fondo, la parte fundamental de lo que es la evolución del universo, si no existieran estrellas, si no hubieran formado las estrellas, no tendríamos complejidad química para hacer vida como la conocemos. De hecho, es imposible hacer vida solamente con pero es que lo que ocurre en estos sitios, que ya lo primero que ocurre es que es posible formar hidrógeno molecular. El hidrógeno molecular se forma muy lentamente, pero tiene una gran ventaja, que el hidrógeno molecular es capaz de enfriar el gas. Enfriar significa que esto está muy caliente en el universo, cuando, por ejemplo, se produce la recombinación, estamos hablando de temperaturas de orden de 4000 grados Kelvin. Para formar una estrella realmente hay que enfriarla para que la estrella venza la presión, digamos, de las partículas de moviéndose, en este caso el hidrógeno y el helio, y pueda realmente concentrarse y pueda realmente afectar la temperatura del suelo. Y entonces, justamente el hidrógeno molecular ya lo que nos dice es que la manera en que funciona, en este caso, la reacción y cómo se forma el hidrógeno molecular es fundamental, porque permite enfriar, y cuando enfría aparece justamente la posibilidad de formar estrellas. Estrellas que obviamente no se parecían a nuestro Sol, son estrellas de muy alta masa. Son de muy alta masa porque evidentemente el hidrógeno enfría, pero enfría hasta cierto punto. O sea, realmente hay una limitación al tipo de estrella que puede formar. Obviamente no sabemos cómo se forman estas estrellas. Estamos hablando de que se tuvieron que formar, y como veremos, incluso a lo mejor, quizá no conozcamos tampoco algunos aspectos de qué elementos se echaron al exterior una vez que estas estrellas se murieron. Pero de cualquier manera lo que se sabe es que se formaron. También sabemos que por cuestiones, digamos, relativamente simples en cuanto a física, las estrellas deben de ser de gran masa. No, aún no hemos observado ninguna estrella de estas y estoy seguro que probablemente alguno de nosotros sea capaz de observar esta estrella en el futuro. O sea, una de las cosas es que realmente la observación de la primera estrella es un hecho, sería un hito muy importante digamos, a la hora de comprender digamos, la formación estelar, pero también la química y la historia química del universo. En fin, de cualquier manera formamos estas estrellas y lo que ocurre es que estas estrellas, evidentemente esta estrella la conocemos, este es el Sol. Este es el Sol, pero la verdad es que no es una estrella más bonita que el Sol, así que he decidido que probablemente las estrellas que se formaron en principio no serían como esta, pero en fin, es la que mejor tenemos y la verdad es que es una imagen preciosa. De cualquier forma, estas estrellas
consumen rápidamente en su interior el helio y el hidrógeno y lo consumen de una manera muy particular, que es como factorías generando elementos más complicados, como el carbono, el oxígeno y el hidrógeno. Esto es fundamental, porque básicamente la vida se basa justamente en el carbono, en el oxígeno, en el nitrógeno y algunas trazas y otros elementos. Pero fundamentalmente estas son, digamos, las bases fundamentales de la vida. Entonces, las estrellas estas en algunos millones de años evolucionan y creemos, evidentemente esto no lo sabemos muy bien, pensamos que es así, explotan como versiones de supernova. Esto lo que ocurre es que las estrellas al final son inestables, pueden llegar a formar hasta hierro y en un momento determinado son cristales, se explotan y lo que hacen es justamente al explotar tienen digamos que explotan muy violentamente. De hecho, gracias a esas explosiones violentas podemos formar elementos más pesados del hierro. En las estrellas solo podemos formar hasta hierro, pero la explosión violenta nos genera ya de entrada digamos, la posibilidad de formar elementos más pesados que el hierro. Y realmente lo que hace es enriquecer el medio circundante, que se llama, en este caso sería el medio intergaláctico, porque en el fondo, cuando se formaron las primeras estrellas, ya formaban las primeras galaxias. Estamos hablando de que justamente las estrellas estas no se formarían simplemente en las estrellas, sino que se formaron en grandes conjuntos de estrellas que se llaman cúmulos de estrellas de gran masa. De cualquier forma, lo que nos interesa a nosotros es que esto lo que hace es que el medio interestelar queda enriquecido, y queda enriquecido, como he dicho anteriormente, con unas, bueno, esta es una imagen de rayos X de una supernova, que veis realmente unas explosiones muy energéticas, pero también muy impresionantes en términos de, digamos, de apariencia, cuando se observan, bueno, cuando se observan en el óptico igual, pero incluso en rayos X. De cualquier forma, esto lo tenemos ahora, vuelvo otra vez a marcar el hito, básicamente con este tipo de representación, que no es, ya digo, que es mejorable en estos momentos, pero aquí lo que es importante, como veis ya, aparecen cosas como estas que estoy poniendo a representar realmente el carbono, muchas gracias, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, etc. O sea, que ahora tenemos algo adicional que claramente ya cuando realmente esto lo utilizamos en la siguiente generación de estrellas tiene una gran ventaja, y es que estos átomos pesados, debido a su estructura de niveles, pero además las leyes que rigen realmente la física o química, en este caso, de cómo se forman, cómo son estos átomos, lo que permite realmente es formar estrellas distintas, estrellas justamente parecidas a nuestro Sol. Aquí es donde aparece realmente algo que es muy importante, como veremos, porque además aumenta la posibilidad de complejidad química, que aparece algo que es muy importante. Bueno, pues estas estrellas que son del tipo solar son distintas a la hora de que mueran. Evidentemente, estas estrellas no mueren con una gran explosión, sino que mueren realmente como lo que se llama las enanas de las gigantes rojas. Lo que ocurre es que realmente las estrellas, cuando queman otra vez el combustible, lo que hacen es inyectar las capas exteriores de una manera suave, evidentemente para los estándares astrofísicos, suave para nosotros son 10 kilómetros por segundo. Como veis, es realmente mejor no estar cerca de eso. Probablemente incluso nosotros no, pero si realmente la humanidad estaba capaz de sobrevivir los años que le quedan al Sol hasta que realmente llegue a esta fase, pues imagino que habrán encontrado formas de huir, porque si no, evidentemente será imposible vivir en la Tierra. De cualquier forma, para nosotros esto es importante, porque lo que ya digo tiene la gran ventaja de que lo que hace es inyectar un material muy despacio. También en este tipo de estrellas, en su interior, las densidades son muy altas, son parecidas, incluso más altas que en las partes externas que las que hay en la Tierra, y empiezan a aparecer las primeras moléculas. Son en estas estrellas donde aparecen las primeras moléculas. Y aparecen moléculas que realmente son, ya digo, muy importantes, porque algunas de ellas, por ejemplo, el monóxido de silicio, son moléculas refractarias también, aparecen las moléculas con carbono. Y entonces lo que ocurre es que estas moléculas refractarias, cuando la estrella se expande, se enfrían. Y al enfriarse lo que ocurre es que estas moléculas, el monóxido de silicio, el monóxido de silicio, por ejemplo, lo que hacen es que se pegan. Y cuando se pegan, lo que empieza a ocurrir es que aparecen núcleos
en donde una vez se han pegado unas cuantas, el proceso que estoy describiendo no es nada trivial. Realmente no conocemos cómo funciona realmente la formación de lo que llamamos los granos. Empieza a aparecer una cosa que es muy, muy importante, que son los granos. Hemos pasado de tener átomos muy simples, átomos un poco más complejos, a tener algo que es muy importante, que son los granos de polvo. No solo aparecen los granos de polvo, sino que aparecen también otra cosa que es también muy importante, que son los hidrocarburos policíclicos aromáticos. Estos son unos conjuntos, esto es lo que represento aquí con estas galletas, ¿veis aquí? Estos son los granos. Los granos son menores que una milésima de milímetro, menores que una micra, bastante menores. Luego veremos que evidentemente ya en sí este tipo de estructuras ya denotan una gran diferencia con lo que tenemos anteriormente. Estos son los hidrocarburos policíclicos aromáticos, como digo, son bencenos que se unen hasta formar cosas relativamente grandes. O sea, ya relativamente pronto, ya veremos que ya tenemos cotas en cuanto esto se produjo, tenemos ya realmente moléculas de cierta complejidad, además son lo que se trata de alguna manera, son moléculas relacionadas con, digamos, con la vida. O sea, este es el escenario que tenemos después de la segunda generación de estrellas, y este es un escenario realmente ya muy importante porque tenemos todos los ingredientes que justamente nos van a permitir llegar a tener moléculas extraordinariamente complejas. ¿Qué es lo que ocurre? Que una vez que esta estrella evoluciona después de la gigante roja, pasa a lo que se llama una fase de nebulosa protoplanetaria, y en este caso lo que ocurre es que después de esa fase suave de eyección más o menos esférica, lo que ocurre es que aparecen unos vientos, aún no sabemos por qué, realmente la estrella parece ser que en un momento determinado decide que de algo esférico pasa a algo totalmente anisotrópico, como podéis ver aquí. Esto es una imagen del HST, del Hubble Space Telescope, como veis es una imagen que básicamente en el fondo casi no necesita astrónomos, me parece, porque da la impresión en 3 dimensiones de que es lo que ocurre, algo que se rompe, los choques y cosas de ese estilo. Pero esto es extraordinariamente violento. Aquí estamos hablando ya digamos, de vientos que salen de la estrella con cientos, incluso miles de kilómetros, que lo que hacen realmente es romper todas esas moléculas que se han formado anteriormente. Pero los granos, de hecho, algunos de ellos se rompen, pero los granos en sí son capaces de sobrevivir. O sea, realmente lo que ocurre después de esta fase es que tenemos átomos nuevamente y granos de polvo. Entonces, bueno, estos granos de polvo entran lo que es en el medio interestelar típico, y esto es una imagen que todo el mundo conoces, veríais, lo que se ve aquí claramente, esto que vemos aquí es prácticamente gas y polvo interestelar, fundamentalmente en gran medida polvo interestelar, y si el gas es gas fundamentalmente arrasado. Entonces, este tipo de gas se va acumulando, y claro, este gas, comparado con el anterior, tiene algo en su interior, y son los granos de polvo. Los granos de polvo, ¿qué es lo que nos hacen? Pues justamente, pues, en el fondo, pues, permite ver estas imágenes tan preciosas. Es básicamente los granos de polvo lo único que hacen es, son muy pequeñitos, pero son muchos cuando miramos en esta dirección, y lo que ocurre es que nos hacen realmente una especie de pantalla que nos permite ver la radiación que viene detrás. La radiación que hay por aquí. Aquí sigue existiendo radiación. Lo único que ocurre es que básicamente aquí tenemos una nube de gas y polvo, y entonces básicamente la luz no atraviesa esta nube. O sea, lo que tenemos es que estas nubes oscuras en su interior tiene gran cantidad de polvo. El hecho de que tenga gran cantidad de polvo es muy importante porque justamente nos permite detectar en su seno y en esas regiones oscuras que no podemos ver en el óptico, incluso muchas de ellas se pueden ver incluso en infrarrojo, lo que ocurre es que estas son las grandes factorías de moléculas complejas en el universo. Estos son realmente donde ocurren los procesos fundamentales químicos que ya como veremos nos llevan a moléculas de gran complejidad, y algunos de ellos son los ladrillos fundamentales de la vida. ¿Cómo podemos realmente estudiar esto que hay aquí dentro? Pues evidentemente ya he dicho que en el óptico se puede estudiar, porque son absolutamente opacas. En el infrarrojo es difícil, porque también son bastante opacas, particularmente si no se han formado estrellas. Entonces lo utilizamos en radiotelescopios como que este es el radiotelescopio de 30 metros del Instituto de Radioastronomía y Eléctrica, que está en Nico Beta, como podéis ver, pues en invierno pues, el viento tiene un atractivo fantástico para que esquíe, que se puede esquiar, vamos, si el tiempo malo, y no se puede observar, incluso se puede observar
solamente lo piensa enseñar. O sea, hay un atractivo adicional. La nueva astronomía tiene atractivos adicionales como este. Que uno consigue un profile gratis en el telescopio y uno se puede ir así. Hombre, obviamente sería bueno que el tiempo fuera bueno, porque si no, la verdad es que es un poco deprimente ir allí y que esté todo bien alto, pero bueno, a veces ocurre. Pero de cualquier manera, estos son los instrumentos que utilizamos hoy en día, y luego terminaré evidentemente con los instrumentos del futuro, evidentemente estoy convencido de que algunas personas en esta sala me imagino utilizarán. De cualquier forma, estos son los instrumentos, entonces estos instrumentos operan realmente como una radio de estas que tenemos en casa, que bueno, tenemos una radio televisiva y tal, pero en el fondo esto es igual que cuando uno sintoniza emisoras. Con los radioastrónomos lo que hacemos es sintonizamos emisoras, pero las emisoras que nosotros sintonizamos son emisoras que nos emiten justamente las señales digitales, que nos señalan, digamos, las líneas que identifican esa molécula, o sea, las huellas dactilares de las moléculas. Nosotros lo que hacemos es apuntamos este radiotelescopio al oso del caballo, por ejemplo, y entonces básicamente lo que hacemos es movemos nuestros diales que tenemos y entonces nos intentamos en una de estas moléculas, vemos su espectro. Lo que ocurre es que lo que vemos es lo que se llama espectro rotacional. Las moléculas, cualquier molécula, una molécula de 2 átomos, puede hacer girar, entonces tiene que girar más rápido o más lento, pues lo que ocurre es que cuando gira rápido y luego muy bien gira más lento, emite una radiación que es lo que nosotros observamos. O sea, tenemos una herramienta extraordinaria para entender qué procesos ocurren justamente esto. Y entonces hemos detectado, ya son más de 130 moléculas, esto no está actualizado, pero hay más de 130 moléculas en esta estelar. Y claro, las 130 moléculas, al principio se conocían unas cuantas moléculas, hasta el año 56, 57, todas eran moléculas diatómicas. La formación de moléculas diatómicas no es, de hecho, tengo que decir que las primeras moléculas que se detectaron todavía no entendemos muy bien cómo se forman unas de estas simples, pero de cualquier manera, digamos que es posible, aunque las reacciones son lentas, son conocidas. Pero justamente cuando empezó, digamos, el boom de las microondas, de hecho, está relacionado con un premio Nobel de Física, que es el Charlie Towns, que dio el premio Nobel de Física por la Unión. Y obviamente, claro, el premio Nobel de Física por la Unión por sus estudios de la emisión máser. Y ahora vemos que la emisión máser ha sido muy útil también para detectar moléculas. Cuando se miraron este tipo de reacciones, lo que se detectó fueron moléculas diatómicas. Diatómicas de 3 átomos y es una cosa relativamente compleja. Hay que tener en cuenta que las reacciones que vemos en el día son reacciones a 3 cuerpos. Son 3 cuerpos que chocan, por así decirlo, 3 átomos, y entonces se forma la molécula. En el espacio interestelar esas reacciones son muy poco probables, porque mientras en la Tierra estamos hablando de trillones de partículas por centímetro cúbico, en estos sitios estamos hablando pues, de millones por mucho partículas. La probabilidad de que 3 moléculas colisionen es extraordinariamente baja. ¿Eso qué significa? Que aparecía algo de la Tierra y que realmente nadie había pensado y que se llama la química interestelar. Es algo que realmente es una rama en sí misma, puesto que los procesos que tienen aquí lugar son muy distintos a los procesos y a los opuestos químicos que se forman en la Tierra. ¿De acuerdo? Con tanta suerte que estuvo, cuando se empezó a mirar moléculas, las moléculas que se conocían pues, eran moléculas, digamos, de hecho, de interés biológico. Y entonces, ¿qué se detectó? Se detectó el agua. El agua se detectó relativamente pronto. Pero fue casualidad, esta vez, digamos que nos ayudó la naturaleza, porque tiene un proceso que se llama máser. Y gracias a este proceso máser, lo que ocurre es que podemos detectarlo, porque emite no como cabría esperar ahí dentro, sino que se amplifica y entonces podemos detectarlo. Se detectó el amoníaco, también detecta la complejidad, y se detectó el formaldehído, el ácido cianhídrico, HC, estas son prácticamente las moléculas que voy a utilizar, más alguna más que es más conocida por todos vosotros y que realmente a la gente le gusta más que estas otras cosas que casi todas son venenosas. O sea, que de estas 130 moléculas, vamos, la mayoría son venenosas. No se genera nada, bueno, casi nada, hay una que sí, ya veis, está el agua y alguna más que te comentaré después, que justamente sí son atractivas para la persona. Pero en general son venenosas. Pero bueno, de cualquier manera, son venenosos, pero tienen gran importancia conmigo para la vida. Bueno, pues esto es más o menos el esquema que teníamos ahora. Y lo que ocurre en estas nubes es que
La formación se produce porque los granos de polvo lo que hacen es apantallar la radiación, o sea, llega radiación ultravioleta, esta que nos hace tanto daño a nosotros también, y justamente lo que ocurre es que estos granos de polvo lo que hacen es absorber. Y una vez que lo absorben, lo que hacen es apantallar lo que hay aquí dentro con respecto a la radiación ultravioleta, que es muy nociva para la química. Y entonces se generan estas moléculas. Pero también hay otro proceso, y es que los átomos y moléculas se pegan entre granos. Estos granos que vimos antes. Resulta que lo que ocurre en las nubes interestelares, las temperaturas son muy bajas, las temperaturas que tenemos en estas nubes son 10 grados Kelvin, que son menos 260 grados centígrados. Esa es la temperatura típica que tenemos en una nube interestelar, que es donde formamos las estrellas. ¿Veis? Realmente formar estrellas requiere enfriar, como decía anteriormente, hay que enfriar muchísimo para poder realmente formar las estrellas. Bueno, lo que es importante aquí es que los átomos se pegan a los granos. Estos se juntan entre sí, algunos de ellos, por ejemplo, el hidrógeno. El hidrógeno en estas nubes moleculares se forma fundamentalmente en reacciones en granos. Es mucho más rápido que en reacciones en fase gaseosa. Así como al principio en fase gaseosa, encima de los granos. Y lo que ocurre también es que estas moléculas que tenemos aquí, veis aquí, el amoníaco, el agua, el ácido cianídrico, también se pegan en los granos. O sea, que al final lo que ocurre en estas nubes es que, bueno, esto es otra parte, que realmente aparecen muchos. Pero otra cosa que es muy importante es lo que muestro aquí, es esta imagen, que obviamente no he hecho yo, porque no la he cogido de internet. Pero lo que es importante aquí es justamente que, como veis, los granos de polvo, hay algunos que se rompen y evidentemente inyectan moléculas, como he dicho, al medio interestelar, pero hay otros que se pegan. Y estos que se pegan, realmente tienen la ventaja de que lo que estás haciendo es apareciendo ya no solo los granos, sino que de alguna manera ya está un poco más grande que los granos, aparecen como la arenisca o como así las roquitas dentro del medio interestelar. En las nubes sabemos que hay una revolución de los granos. Los granos crecen también. O sea, tenemos por un lado las moléculas son más complejas, pero a su vez también los granos son más grandes. Tienen posibilidad de chocar entre sí y para romperse, muchos de ellos se juntan justamente a funcionar. Bien. ¿Cuándo ocurrió realmente? ¿Qué constante tenemos de que la complejidad química era ya importante en el universo? Pues bueno, digamos que recientemente, gracias a estos radiotelescopios que he dicho anteriormente, que he mostrado anteriormente, han contribuido a este tipo de detecciones. Hay otros, por ejemplo, como es el caso de este caso, que es el interferómetro del plato de Bulle, que está en Francia, también de la misma institución, pues que se es capaz de realmente, mirando hacia los cuásares, que evidentemente son agujeros negros supermasivos de estos que también se formaron relativamente pronto, que ya los observamos. Esta detección de monóxido de carbono, estamos hablando de monóxido de carbono, que es una molécula diatómica que, aunque podría ocurrir sin granos, es difícil que viva sin granos. O sea que realmente en esta época digamos, del universo, que es justamente hace 800 millones de años después de que se formara el universo, la complejidad química, por lo menos a nivel de CO, es una molécula diatómica, pero que realmente requiere de apantallamiento importante, ya está formada. O sea, relativamente pronto ya tenemos constancia que la química era muy compleja. De hecho, es posible que realmente cuando tengamos más sensibilidad, cada vez más los estudios parecen indicar que la complejidad química apareció muy pronto en el universo. O sea, realmente el proceso de formación estelar al principio tuvo que ser muy eficaz, cosa que nos sorprende hoy en día con las herramientas que tenemos. Pero realmente tuvo que ser eficaz, porque después de 800 millones de años, no sé si recordáis en el esquema que yo os he mostrado, primero teníamos esas estrellas masivas que se generaban y que generaban polvo, etcétera, etcétera. Pero realmente esas dos generaciones de estrellas en 800 millones de años no es nada simple entender cómo ocurrió. Pero de cualquier forma, lo que sí está claro es que ya relativamente pronto ahí está una fórmula. Evidentemente, al final de la conferencia veremos la complejidad que hay. ¿Éramos capaces de tener complejidad en esta época? Aún no lo sabemos. Pero estoy seguro, y esto es para la gente de aquí, incluso a lo mejor de ellos también, es que justamente seremos capaces de ver si, por ejemplo, este objeto tenía cosas más complicadas. Cosas complicadas, ¿no? Es una molécula relativamente compleja. O sea, digamos que la posibilidad que tenemos de realmente trazar cuándo empezó la complejidad química desde la gran explosión es extraordinaria en el futuro. Realmente seremos capaces de establecer qué procesos y qué química existía relativamente pronto
dentro de la evolución del universo. Bueno, esto es lo que tenemos en las nubes. Vamos a seguir con nuestras nubes de entropía. Evidentemente, en estos momentos, esto es todo lo que sabemos cuando el universo tenía 800 millones de años, pero justamente, evidentemente, la Tierra es el único sitio que sabemos en medida, o sea que tenemos que ir acercándonos hacia donde realmente sabemos que hay vida. No vamos a perder el tiempo por ahí en otros sitios en donde no sabemos si hay o no. De cualquier forma, esto es lo que teníamos, como comentaba anteriormente. Tenemos ahora los granos de polvo que son más grandes y, como veis, pues son como cápsulas. Tienen a su alrededor, evidentemente, este tipo de hielos que están tranquilos, porque claro, mientras que esto está aquí en una zona totalmente apantallada de granos y no hay nada extraordinario, pues esto está intentando más grande. Y es muy difícil, las reacciones aquí son muy difíciles porque la temperatura es muy baja y no hay energía realmente para las reacciones, las cosas no se mueven, o sea que realmente aquí, en el fondo, la complejidad química está limitada por la energía disponible para hacer química que está por el. Pero ¿qué ocurre? Que, bueno, pues que estas nubes se forman estrellas. Y entonces, estas estrellas que se forman, ¿qué ocurre? Pues que, bueno, esto que tenemos aquí es una cosa, es un vídeo de su programación, que es una verdadera profesional, que muchos de vosotros lo conocéis. Pero, bueno, lo que yo quiero aquí poner de manifiesto, estas cosas que vemos por aquí, es gas interestelar. ¿De acuerdo? Y este gas interestelar, claro, pues ¿qué ocurre? Estas son las estrellas del trapecio, y estamos viendo pues, en una de proyección de 3 dimensiones. Estamos viendo aquí cosas como son los globos, estos que luego volveremos a ellos. Lo que es importante aquí es que, si veis, aquí hay cantidad de radiación ultravioleta que llega justamente a la nube y que, aunque está pantallada, es tan grande que lo que ocurre es que penetra dentro de la nube una cierta cantidad, y entonces esos fotones ultravioleta que penetran pegan al grano de polvo e inyectan energía a los hielos. El efecto que tiene esto es que, evidentemente, hay energía disponible, las moléculas se pueden mover dentro del grano, a través del grano, etcétera, etcétera, y se pueden juntar moléculas, digamos, como dos amoníacos, dos POs, cosas de ese estilo. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre después? Lo que ocurre después es que, básicamente, bueno, voy a dejar que termine este vídeo porque realmente es precioso, sobre todo para la gente que hemos estudiado o ion en nube moleculares, luego veremos qué aspecto tiene. La verdad es que es una recreación en 3 dimensiones muy buena. De hecho, tiene muchísimo cuidado acerca de dónde están las nubes. Pero lo que es importante, y ya voy a quitarlo, es que, bueno, vuelvo otra vez a mostrar el guión. Ahora ya empezamos con algo un poco más profesional en términos de qué moléculas detectamos. Y vuelvo el número de moléculas más pequeño. Esta es la metilosa región, que obviamente no conoce. Lo que probablemente la gente no conozca es qué aspecto tiene la nebulosa de Orión cuando uno la mira en algo tan sumamente venenoso como esto. Y esto es lo que se ve. Esta nebulosa de Orión es más o menos el tamaño. Se ve que la molécula esta, el ácido cianhídrico, pues tiene esta forma, que básicamente es un reactivo con esta forma así. Y esto que hay aquí es justamente donde está la barra de Orión, está aquí y está aquí. Los hidrocarburos aromáticos policíclicos, lo que ocurre es que la radiación ultravioleta los estira y emiten fuertemente. Entonces aparecen realmente en la zona, aquí está el trapecio, las estrellas del trapecio, y excitan la zona más cercana de la nube. Y entonces puede verse en estas moléculas excitadas. Estas son moléculas muy complejas, que sobreviven incluso a la radiación ultravioleta. Y entonces, moléculas como HCN, pues obviamente también sobreviven relativamente bien, pero como veis, es mucho más extenso. Realmente la misión aquí está restringida a la zona donde pega la radiación ultravioleta. Pero ahora, otra molécula fundamental que se decía, acetileno, es una molécula de cierta complejidad, lo que ocurre, como veis, es muy distinta. Es decir, el acetileno lo que le ha ocurrido es que se ha fotodisociado. Los fotones la han destrozado. Y es una molécula, como comentaré, que es muy importante a la hora de explicar la formación de ciertos compuestos importantes en la vida. Esta molécula es una molécula clave en algunos de los experimentos, en particular el experimento de oro, a la hora de hacer este tipo de material. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en esta fase? Donde hemos tenido ya, digamos, la nube molecular y que además ha habido formación de impresión. Aparecen moléculas, pues por ejemplo, como esta. Como veis ya, esta es una molécula, comparada con esta, pues una molécula que es pues, casi 3 veces más compleja que esta. Y esta molécula es básicamente la molécula de etanol, el alcohol.
sea, el universo rápidamente, como sabía que tenía que generar la vida, dijo en el fondo, démosle algo para que puedan realmente sobrellevar a los días. Y entonces aquí apareció realmente la molécula de etanol. Y sinceramente es una molécula de gran complejidad. Y sabemos que, por ejemplo, la molécula de etanol existe, por ejemplo, en el núcleo de las galaxias en grandes cantidades. Este es el mapa del núcleo de nuestra galaxia. Evidentemente, esta es una galaxia mucho más atractiva que la nuestra, vista, digamos, a cierta distancia. Pero bueno, no sé muy distinta la vista en algunas cosas. Pero lo que es importante es que estas zonas oscuras de aquí, que en el fondo son granos de polvo, porque tenemos aquí son grandes nubes de polvo y de todo moléculas. En eso sabemos que hay grandes cantidades de moléculas como etanol e incluso mucho más grandes que esta. ¿De acuerdo? O sea que ya tenemos, en este momento sabemos a ciencia cierta que claramente hay una cierta complejidad, pues hombre, todavía no es una célula, pero vamos, el etanol, si hace un siglo cualquier astrónomo hubiera dicho que hay diferentes cantidades de etanol en la galaxia del centro galáctico, me imagino que no se hubiera creído en absoluto. Pues que claramente en unos 30 o 40 años de investigación hemos llegado a una complejidad química considerable. Bien, volvamos a la avión. El avión es una reacción fantástica porque tiene prácticamente de todo. Esto lo que hace es hacer un zoom, me imagino que lo conocéis, pero lo que aquí es muy importante es algo que tiene que ver con la formación de estrellas. Antes hemos hablado de la formación de estrellas de gran masa, aquí lo que tenemos es la formación de estrellas de baja masa. La formación de estrellas de baja masa, lo que estamos hablando aquí en el fondo es un disco que es la forma oscura, que lo que hace es esto. Aquí lo que hay es polvo. Una vez más, el óptico uno puede estudiar realmente lo que hay en este disco. Y este disco es un importante como veremos, y lo que hay en su interior que es justamente la estrella recién formada. Y aparece el oscuro igual que fue antes, porque detrás estaba la emisión de la nebulosa de Orión, que es absorbida por este disco. Bien, lo que ocurre, digamos, en la formación estelar es muy curioso, porque las estrellas se forman de esta forma, las de baja masa. Los detalles no los conocemos, pero sí sabemos que ocurre algo de ese estilo. La estrella cuando colapsa, lo que hace es inyectar estos vientos a gran velocidad, que es muy parecido cuando mueren las estrellas, y entonces lo que ocurre es que el gas que sale del sistema. De hecho, es un problema clave en la formación estelar, que bueno, Eddington decía que todo el mundo pueda pensar que procesos físicos van en contra de formar una estrella, porque es cierto, una estrella es muy difícil. Sobre todo porque uno debe de hacer lo que se enfríe, pero además no solo es eso, porque generalmente estas nubes rotan. Y al rotar, evidentemente, en el momento angular, pues uno debe de encontrar la manera de quitarlo, porque algo que está rotando no puede colapsar en 3 dimensiones. Pero llega un momento en que realmente la rotación no implica. Pues justamente lo que traía de cabeza dentro, que una cosa del momento angular, hay otros problemas todavía con el campo magnético, que probablemente tiene que ver con este efecto de eyección justamente de vientos de gran velocidad. Y estos vientos yo creo que son importantes también a la hora de formar algo que también es consustancial, seguramente a la formación de estrellas de baja masa que tenemos aquí, que es la formación de los planetas. Estas zonas oscuras que tenemos aquí, justamente lo que creemos que ocurre en esas zonas aparecen los planetas. Claramente, como vemos cosas tan simples como estas son las que las vemos, ocurren, pero solo ha sido posible descubrirlas gracias a esos radiotelescopios. Las primeras evidencias de este tipo, digamos, de eyección de alta velocidad se vio justamente en moléculas. Se vio en la región de Orión, en una zona particular de la región de Orión, se vio que las moléculas tenían una emisión de gran velocidad que no se podía explicar realmente con el colapso. La única manera de explicarla era realmente la eyección. Y justamente, después se han hecho observaciones, etcétera, se ha comprobado que realmente las estrellas cuando se forman de una manera muy curiosa, que es colapsan, pero también inyectan materia. Y esto parece ser algo universal en los procesos más energéticos del universo, en el caso de los agujeros negros supermasivos. Ocurre exactamente algo parecido a lo que vemos en estrellas de baja masa. De cualquier forma, volvamos a lo que nos interesa, y esta es la formación, digamos, de planetas. Ahora bien, esto lo que tenemos es el disco que veíamos antes, que tiene un trozo del disco, y vemos realmente pues, estas roquitas que tenemos pequeñas en la nube interestelar, que ahora evidentemente se incorporan al disco, y en ese disco es donde estas rocas básicamente pues, chocan entre sí, y al chocar, pues obviamente
pues se van pegando y se van destruyendo, pero en general hay un proceso básicamente de ir generando cada vez tamaños más grandes en cuanto a rocas. Y es muy importante tener en cuenta que debido a la temperatura que hay en torno a la estrella que se está formando recientemente, ocurre una cosa muy curiosa y también de gran interés, y es que los planetas que se forman cercanos a las estrellas de baja masa, claramente debido a la temperatura, han perdido gran cantidad de elementos volátiles. Los elementos volátiles estos que decíamos, como el CO, etc., estos es muy probable que nos sepamos prácticamente seguro que los pierden por temperatura y también por estos flujos que decía bipolares que sacan el gas fuera precisamente del entorno más cercano de las formas. Entonces aquí lo que aparece evidentemente son los planetesimales, por así decirlo, sólidos, lo que serían en estos momentos los asteroides, como aquí tenemos una colisión enorme, pues es una situación una cosa distinta, pero de cualquier manera esto es básicamente lo que tendríamos. Tendríamos unos planetesimales de este estilo sólidos, desprovistos prácticamente de gas a su alrededor, y esto básicamente es lo que creemos que fue lo que se formó, cómo se formó la Tierra digamos, en el sistema solar. Bien, en la parte externa, esto que hemos visto ha sido la formación en la parte interna. En la parte externa, realmente el proceso de formación es un proceso distinto, seguramente, y lo que ocurre es que esto es, digamos, coalescencia gravitacional, y lo que ocurre es que uno puede formar realmente, digamos, planetesimales gaseosos que son en general mucho más grandes que los planetas que son gaseosos, es una parte externa del sistema solar. Y entonces, digamos que los planetesimales gaseosos que hoy en día podemos observar son fundamentalmente los solares. Esto es de alguna manera el planetesimal por excelencia que ha quedado de lo que es la formación de, digamos, de los planetas exteriores y lo que son, digamos, los planetesimales gaseosos. Y es muy importante porque en esta idea, en la parte central, tenemos rocas que son lo que dan lugar a los planetas del tipo de la Tierra, y luego en la parte exterior tenemos un conjunto de planetesimales ricos en gas y además, digamos, tenemos los planetas gaseosos. ¿Qué es lo que ocurrió después? Ahora lo que estoy haciendo es ya acercarme a la Tierra para realmente, digamos, tratar de mostrar hasta qué punto la complejidad química creció en el proceso de formación de la propia Tierra. Lo que tenemos hoy en día, pues la Tierra es este planeta fantástico, cuando uno lo ve desde fuera, y la verdad es que, bueno, se formó, no tenía nada que ver con esto. Cuando se formó, lo que creemos es que la Tierra era un lugar realmente inhóspito, o sea, por este estilo, con cantidad realmente de colisiones en donde planetesimales, tanto, digamos, de tipo sólido, como son los asteroides y cometas, estaban realmente golpeando la Tierra. ¿Qué ocurre? Que cuando tenemos una situación de este estilo y tenemos además la Tierra se forma de elementos radioactivos, lo que ocurrió probablemente es que apareció lo que era la atmósfera de la Tierra. Esto es una recreación de Io, y lo que quiero mostrar aquí es justamente que probablemente la Tierra va a ser una etapa volcánica de gran intensidad. Esto viene de su hipótesis, hay otras hipótesis posibles, pero probablemente esto no está muy lejos de lo que ocurrió, y lo que uno sabe realmente es cuánto contribuyó a lo que es la atmósfera. Pero lo que sí está claro es que esta etapa seguramente que ocurrió en la Tierra, que ocurrió hoy en día en el mío, y lo que ocurre con los volcanes es que los volcanes inyectan cantidad de gases, pero lo que inyectan realmente es, lo que generan realmente es una atmósfera que se llama atmósfera, que significa pues, una atmósfera parecida a una máscara general. Y entonces, ¿qué diferencia hay entre una atmósfera parecida a un Marte, que es neutra, y una atmósfera parecida a la de Titán? Es que una es neutra, es un poco oxidante, y la otra que conductora. Entonces, me imagino que muchos de vosotros conocen el experimento de Miller-Urey. El experimento de Miller-Urey es un experimento muy importante porque fue el primer experimento que se hizo pensando que la Tierra realmente tiene una atmósfera que era conductora, que era metano, amoníaco y cosas de ese estilo igual, igual que metano. Y entonces, simplemente hicieron unas descargas como si fueran rayos y Miller-Urey sintetizaron algo, bueno, en realidad era como alquitrán, pero había algo muy importante, eran aminoácidos. O sea, realmente en una atmósfera conductora, básicamente uno puede generar aminoácidos, simplemente por, digamos, por inyección de energía. En este caso, en el rayo se puede utilizar por energía.
No es que sea modificar el proceso, pero sí que se pueden formar ya los primeros elementos de la vida. O sea, en esta hipótesis, obviamente, uno no necesita realmente aumentar la complejidad, nada, porque al menos en una parte sí que sería posible hacer moléculas importantes para la vida in situ. Pero si la atmósfera era realmente neutra, el experimento de Wheeler-Bay no genera ningún tipo de molécula compleja. Y esto aquí viene algo que para mí es un experimento muy relevante para el origen de la vida, y es la idea de Boró. Boró hizo un experimento para mí de gran importancia y de gran calado. Boró lo que hizo es, en lugar de sintetizar, en lugar de ver que ocurría en una atmósfera reproductora, lo que hizo Boró es colocar en agua, un baño de agua, simplemente las moléculas como el ácido clorhídrico, el amoníaco, cosas de ese estilo. Y lo que ocurrió es que al cabo de un tiempo, es lo que es una química, lo que interesa que uno debe calentar y esperar, analizó la Tierra. Y entonces es importantísimo porque una cosa tan simple, lo que él encontró es que se generaban aminoácidos. Pero además es que dependiendo de la sustancia que pusiera, en este caso moléculas simples, estamos hablando de moléculas que ya he comentado que conocían en los años 60, amoníaco, agua, ácido clorhídrico y cianoacetileno. Y lo importante del ácido acetileno es que no solo es capaz de generar, digamos, aminoácidos, sino que genera una cosa que se llama actina, que el arquitecto conoce. Es justamente una molécula fundamental porque aparece tanto en los ácidos nucleicos como aparece también en otra molécula que es fundamental para la vida, que es el ATP, que es esta molécula que sirve para toda la cuestión de la vida. Realmente, como veis, obviamente estamos hablando de vida, pero estamos hablando de lo que se puede llamar de los lápices de la vida. O sea, realmente en algo tan simple como estas moléculas que tenemos en el espacio interestelar, las pones en agua y te generan sustancias. Entonces, lo que propuso es que obviamente en el tiempo en el que se estaba formando la Tierra, pues se ocurrían estas cosas con esa frecuencia, o sea, llegaban y empezaban a impactar cosas de ese estilo, pues estos planetesimales, tanto rocosos como polares. Y entonces, esto evidentemente sabemos que es posible, tenemos la Luna, muy posible de la Luna del Pan, pero es que hoy en día estamos recibiendo como del orden de 300 millones de toneladas de polvo interestelar en partículas pequeñas, pero que sean una ingente cantidad de gas y polvo que entra en la atmósfera del exterior. Esto es importante porque realmente lo que ocurre es que tenemos una aportación de este tipo de cosas. Ahora que la atmósfera evidentemente destruye y desaparece estas cosas a la Tierra, pero evidentemente sabemos que incluso son más grandes porque la destrucción de los dinosaurios, la desaparición de los dinosaurios se debe a este tipo de fenómenos. Entonces, este es el aspecto que tendría la Tierra en aquella época. Obviamente, pues esto es tremendamente destructivo y probablemente el plan Gamma pues, es una cosa de este estilo, con caídas de estos objetos ricos en moléculas que era tremendamente destructivo. Está claro que si realmente, como sabemos, la vida empezó en esa época, está claro que una vez que la vida apaga, incluso aunque ocurran estas cosas, parece ser que sobrevive. Porque la verdad es que este es un paradigma muy halagüeño para que realmente se genera la vida, pero de hecho se generó. Bien, pues ¿qué es lo que ocurre? Pues que bueno, lo que vemos aquí es un meteorito, el que hoy en día recibimos del orden de cientos de toneladas que caen en la Tierra. Entonces lo que ocurre es que hoy en día tenemos la suerte de que algunos de los meteoritos, como este en concreto, que los siguieron aficionados en Estados Unidos a lo largo de la mitad de Estados Unidos, o de su mapa, pues esto termina cayendo en la Tierra. Y esto es una información fantástica la que nos trae, porque nos trae información del medio interplanetario de donde se formó el Sol justamente a nosotros. Y obviamente hay veces que evidentemente pues esto termina, en este caso, esto es cierto, que este meteorito termina un impacto en el coche, con este concreto. Pero bueno, de cualquier manera podría ser esto también, porque en la densidad de los está más alta, pues la probabilidad de que caiga en el meteorito pues ya no va a ser que de cualquier forma, lo que quiero hacer notar es que todavía nuestras técnicas no nos permiten realmente ver de lo que ocurre, digamos, en las nubes interestelares con esta calidad que vamos a ver ahora. Pero sí que, gracias a los meteoritos, justamente, pues tenemos este tipo de material que nos cae en la Tierra
Y esto pues, es extraordinariamente valioso porque nos trae cantidad de información que podemos realmente analizar así. Este es un meteorito que es fantástico, es muy rico en moléculas, no sé si es muchísimo. Este es un meteorito de Capricorn Australia y es muchísimo. Y los análisis de aquí, bueno, yo voy a poner porque yo creo que realmente está bien establecido y muchísimas más cosas que se han publicado. De cualquier manera, lo que me gustaría recordar es que hay 80 aminoácidos. Y de estos 80 aminoácidos lo que piensan que no son bióticos, los bióticos son 20. Y de hecho tenemos que probablemente no bióticos. Dicen que están los 20, pero yo creo que 8 serían. Lo que ocurre es que es muy difícil saber si son de origen extraterrestre o terrestre, porque básicamente la vida contamina todo lo que o sea, el problema de los aminoácidos o cualquier cosa que está relacionada con la vida es que es muy difícil saber si se ha contaminado. Entonces, la única manera de hacerlo es que la vida deja trazas de lo que es la relación entre el hidrógeno y, digamos, y el núcleo un poco más pesado del hidrógeno, que es el deuterio. Entonces, la vida es muy particular a la hora de dar la razón de aminoácidos con deuterio y la aminoácidos deuterio. Y parece ser que 8 son los bióticos que vienen realmente de esta. Pero lo que es importante es que la química, al menos en el proceso de formación del sistema solar, ha sido tan rica como para formarse en ese medio. Obviamente la formación de este inicio se cree que es en presencia de agua, pero de cualquier forma, en medio es difícil la formación de agua. Pero de cualquier manera, hay experimentos, experimento en España también, que demuestra que en nuestros hielos se pueden formar aminoácidos cuando se inyecta radiación ultravioleta. Y, como digo, no solo hay aminoácidos, sino que además hay algo que es fundamental en la vida, que son dos ácidos nucleicos, la adenina y la guanina, pero además la adenina. Hay gente que cree que están los demás, de acuerdo con la toxina, etc. Pero seguros están estos. El resto también se separa. El problema de estos meteoritos es que hay que hacer un proceso químico, pequeñas cantidades de lo que es el todo meteorito en sí, pero la mayoría de los casos la gente utiliza otras técnicas que son capaces de repetir el mismo experimento y tienen resultados gráficos. O sea que en el espacio interestelar nos vienen cayendo, digamos, a meteoritos, algunos de ellos. Hay otros más como el Kane y algunos otros que también tienen aminoácidos, no es el único, hay algunos otros más. Y también una cosa que también es muy importante, porque en la vida hay, digamos, tres cosas importantes. Una es que uno debe de decir, la vida lo que ocurre es que en un entorno pequeño lo que ocurre es que disminuye la entropía. Y eso es una cosa de energía y aislante que existe. O sea, en un medio en donde uno no es capaz de aislar algo del resto, no puede aparecer vida. Puede haber toda la complejidad química que uno quiera, pero la vida requiere realmente de una membrana que nos separe esa parte del resto. Y esto, justamente, lo hacen los ácidos grasos. De hecho, forman una especie de sustitución del medio que le rodea, y justamente es un medio que tiene ácidos grasos que son susceptibles en condiciones adecuadas de formar estas mesas. O sea, vemos que tenemos la parte aislante, tenemos la parte de ácidos nucleicos, que es la parte, por así decirlo, de autorreplicación, que es fundamental en la vida, y es de poder copiarse para realmente crecer dentro de esa estructura, replicarlo, y tenemos la parte de los aminoácidos junto con los ácidos nucleicos que tiene que ver con la cuestión de la estructura y toda la cuestión de metales. Tenemos, digamos, los ladrillos de lo que son las partes fundamentales de la vida. O sea que, en resumen, hasta aquí, básicamente lo que podemos decir es que cuando, digamos, desde el sentido universo, evidentemente estamos aquí, o sea que de alguna manera es lógico lo que estamos observando, pero parece que la tendencia es que las leyes físicas nos llevan irrevocablemente no a la vida, pero sí a la generación de moléculas que claramente son susceptibles de crear. Eso sí creo que es una cosa que es bastante clara en estos momentos. Aún no sabemos realmente cómo se hace ni hasta dónde llega esa complejidad, pero claramente sí que parece algo bastante consustancial a este universo. De hecho, ya les digo, los materiales que tenemos en las nubes interestelares, si los ponemos en agua, como experimento de Roth, terminamos con moléculas claramente susceptibles de formar vida. O uno puede ir un poco más lejos, y esto lo he hecho un vídeo que hizo NASA en relación con el meteorito
marciano, no puede ir más lejos, es decir, bueno, lo que ha ocurrido es que en algunos sitios se ha creado vida, y bueno, y evidentemente esta vida que se ha creado en algunos sitios, debido a estos impactos de meteoritos, puede viajar a lo largo del universo y llegar a otros sitios y, digamos, generar, bueno, digamos, centralizarse de estos planetas y se dan las condiciones para eso que es. Obviamente esto es muchísimo más complicado, pero de cualquier manera la idea de una especie de química interestelar que tiene este tipo digamos, de posibilidad parece bastante clara. Esto lo que voy a mostrar ahora es uno de los instrumentos que de hecho se están construyendo en la actualidad. Se llama ALMA, Atacama Large Millimeter Array, y es justamente, como veis, un conjunto de antenas que, bueno, que se están ya instalando, de hecho, en un desierto, es el desierto de Atacama, en Chile, cerca de San Pedro de Atacama. Aquí esquiar no es tan trivial, pero la verdad es que tengo que decir que no sé si alguien ha estado, pero la verdad es que el paisaje es fantástico. La verdad es que el paisaje en el entorno de San Pedro y donde va a estar el ALMA es un sitio prácticamente lunar. Bueno, de hecho hay sitios de parajes lunares, parece Marte, no sé si no se puede esquiar y bueno, realmente trabajar 4.000 metros, si yo estuve arriba no hay hotel de este estilo, hay otras antenas, y bueno, yo particularmente he dicho por lo menos 5.000. Trabajar 5.000 metros, ya no hay gente que en ningún momento necesita posible. Pero esto de bien es que claramente no se ha subido aquí, esto básicamente se opera realmente desde bases, digamos, de 2.000 metros. Entonces esto se toma, digamos, desde centros y uno puede hacer observaciones de esto. Y entonces, justamente este instrumento lo que tiene de particular es que va a permitir realmente estudiar los procesos estos que decíamos de formación de planetas, esto que vimos en el disco. Hoy en día no podemos realmente entrar dentro del disco y ver con el detalle suficiente cómo ocurre este proceso y qué complejidad química tienen estas cosas que hemos visto que se forman, esos autores que se forman alrededor de las estrellas. Pero sí sabemos que claramente vamos a ser capaces de tener una resolución y tendremos la sensibilidad para ver qué ocurre en la formación de esos planetas. Y ya he dicho, sabemos que justamente en la formación al menos del sistema solar aparecido